Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo andáis de amores? No me refiero si habéis ligado mucho ni cosas de esas, ¿eh? No me refiero a eso. Que vais a decir, pues sí que viene bueno el pastor hoy. No. Os lo digo porque el título del mensaje de hoy precisamente es el amor a Dios, la prioridad en tu vida. Amén. Esa es la prioridad de nuestra vida. El amor a Dios, hacia nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Por eso decía que cómo andabais de amor, no por otra cosa. Pues muy bien. Sabemos que el verano se altera todo, pero ya llegará el invierno y se asentarán las cabezas con el frío. Hay ánimo que no está. Gloria. Pues me gustaría comentar haciendo la pregunta de oro. ¿Y esta cuál creéis que es? ¿Cómo sé yo si verdaderamente amo a Dios? ¿Cómo lo sé? Para ello lo primero que tendríamos que hacer es examinarnos a nosotros mismos para empezar. ¿Amén? Amén. Ya que hay, aunque parezca complicado, hay una forma muy sencilla de comprobar si amamos a Dios. ¿Y esta cuál puede ser? Sencillísimo. Viendo si tratamos a los demás con una bondad manifiesta, mostrando amor hacia nuestro prójimo. Y si esto es así, no dudéis que también estarás mostrando tu amor hacia Dios, amando a tu prójimo. Amén. Amén. No puedes, es imposible tratar mal a tu prójimo, a tu hermano en la fe, a tu vecino, al que quieras y decir que amas a Dios. Es mentira, es imposible. El que ama a Dios, eso no cabe en él. Son bastantes, además, los casos que muchas veces, no sé si alguna vez habéis leído vosotros en la prensa o hemos visto también en las noticias, personas que se han jugado la vida, literalmente, altruistamente para ayudar a otros. ¿Verdad que sí? Que alguna noticia hemos visto. O los que se encuentran, por ejemplo, una cartera o cosas de valor y los devuelven. Y estos casos, curiosamente, la prensa alguna vez, en los titulares o en las noticias en televisión, los definen como un buen samaritano. Vemos la combinación entre amor y honradez, con la salvedad que si no hay amor, la honradez no existe. No puedes ser honrado sin amor. Si tienes amor, eres honrado. ¿Por qué? Porque amas primero a Dios y también, por supuesto, a tu prójimo. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla también de un buen samaritano, que luego hablaremos de él. Alguien que ama a Dios de verdad es imposible que sea indiferente ante el dolor, ante el mal, ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad ajena, ya que su amor a Dios le moverá a tender su mano allí donde esté la necesidad. El otro día, el hermano Eduardo, que fue a tirar la basura y se encontró allí un joven buscando comida en la basura. Gloria a Dios, Eduardo, porque lo cogiste y lo trajiste a la iglesia y dijiste, ven que aquí te van a dar comida. No rebusques más por la basura. Y se llevó comida, gloria a Dios. Por eso, esa mano, pero esa mano tampoco nunca hay que pregonarla, ya que se hace por amor a Dios y no buscando el reconocimiento de las personas. Me refiero
que cuando uno le nace del corazón hacer algo, tampoco hay que estarlo pregonando, porque si es del corazón, nace de Dios. Amén. De hecho, existe un refrán, que ya sabéis que yo soy muy dado, a este respecto, que dice así: caridad y amor no quieren tambor. Es decir, eso no tiene que resonar. Esto quiere decir que ni los favores ni el amor hacia los demás no han de pregonarse. Como dice la palabra, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Dios lo ve todo y Él es el que recompensa. Amén. De lo contrario, si no hacemos esto que hacemos, caemos en vanidad y esto es pecado. Amén. Así es. Y esto trae a mi memoria otro refrán hablando de esto, que dice: da y ten y harás bien. Recomienda también, por supuesto, ser caritativo, pero a su vez aconseja la prudencia a la hora de ayudar al necesitado. Tenemos que ser también muy prudentes, y eso no significa negar ninguna ayuda. Los cristianos siempre hemos de ser en todo momento y circunstancia de testimonio, máxime tocando al amor de los unos por los otros, que tristemente no siempre es así. Jesús lo dejó no claro, clarísimo, y lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 35, cuando dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, eso allá donde nos vean, al mundo o al que sea, le va a impactar. En este cumplimiento también radica que verdaderamente amamos a Dios, cuando nos amamos los unos a los otros. No por haber creído solo en Él, porque os aseguro que Satanás conoce muy bien a Dios, que el Señor lo reprenda, y sabe quién es. Lo importante es llegar a ser verdaderos discípulos, ya que esto implica el qué, algo fundamental, algo imprescindible y necesario, que es imitar al Maestro, es imitar a Jesús. Jesús el Maestro amaba al Padre y hasta el último instante, fijaros que fue fiel y lo obedeció hasta el final. Y ahora vamos a ver una muestra de amor. Amor desinteresado que nos cuenta el apóstol Lucas en el capítulo 10, empezando por el versículo 25. Y me estoy refiriendo a lo que se hablaba antes, ¿no? A la parábola del buen samaritano. Y dice así la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fijaros que dice para probarle, o sea que eso no venía ya con buena intención. Pero cuando hablamos de intérprete, que es como lo nombra aquí la palabra, estamos hablando de escribas, los cuales se dedicaban a estudiar, a enseñar y a exponer la ley de Moisés. O sea que eran plenos conocedores. Para que os hagáis una idea, en la época de Jesús, estos intérpretes o escribas exigían al pueblo honores superiores a los que se daban a los propios padres. O sea, eran unos elementos, entre comillas, muy orgullosos y muy altivos. Observad por eso que el texto dice para probarle, ya que esta pregunta iba dirigida para ver el conocimiento de las escrituras que tenía Jesús. No te digo nada dónde se fue a meter el joven. Se supone que era una pregunta difícil para responder. Y sigue el verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea que le dieron buena paliza. Quiero deciros una cosa. De Jerusalén a Jericó, que era donde a este hombre le robaron y le dieron buena paliza, era un camino que descendía durante unos 34 kilómetros más o menos. En los tiempos de Jesús, por eso Jesús cuando decía una parábola o ponía algún ejemplo, decía algo, era porque la gente entonces sabía que lo iba a entender de sobra. Por eso en los tiempos de Jesús era un trayecto sumamente peligroso por la cantidad de ladrones que había en ese camino. De ahí el ejemplo muy gráfico. ¿Para qué? Para que todos los presentes lo entendieran, ya que conocían verdaderamente el problema que había en ese trayecto. Sobre el hombre no se especifica nada más. Si cierto es que se sobreentiende que este hombre era judío y quien la ayudó era samaritano. Pero también hay algo muy cierto, y es que los judíos y los samaritanos se llevaban, pero que muy mal. Y también por eso que Jesús les dijo esta parábola, luego lo vamos a ver. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Para conocer más acerca de estos sacerdotes, saber que eran miembros de esta casta sacerdotal, eran guardianes oficiales del templo y también oficiaban en los cultos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento lo eran por formar parte de la familia de Aarón. No tenían que tener defectos físicos ninguno, ni tampoco mentales. En la época de Jesús, de estos sacerdotes había miles, y entonces ¿qué hacía? Se implantaban por turnos para poder ministrar en el templo. Esto también os lo digo para que os hagáis una idea de quién era este sacerdote que pasó por el camino, miró a aquel hombre medio muerto y siguió de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Recordemos que los levitas pertenecían, lógicamente, a la tribu de Leví, dedicadas, pero a trabajos de categoría menor en el templo. Recordemos también que la tribu de Leví fue escogida para este oficio precisamente, en sustitución por los primogénitos de todo Israel. Si queréis en casa lo podéis ver en el libro de Números, en el capítulo 3. Y sigo con el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea que fue a atender a ese hombre. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Por lógica, habitantes de Samaria, ¿verdad? Pero aparte de eso, en la época del Nuevo Testamento se les daba este nombre a una raza formada por la mezcla de 10 tribus del norte con los gentiles. Los judíos precisamente los despreciaban por esto, porque se habían mezclado, no eran puros. Dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Tengamos en cuenta que en todo el Medio Oriente, porque a lo mejor ahora nos extraña que dice que le curó con aceite y con vino, pero en todo el Medio Oriente se consideraba desde tiempos remotos el aceite una sustancia con propiedades medicinales. Os diré que incluso que algunos escritos del antiguo Egipto, así como en la época musulmana, ya estaba incluido en los manuales de medicina tanto el aceite y luego el vino. Y el vino se usaba como desinfectante. De todas formas, si veis que están muy infectados, no le metáis mucho vino, porque hoy día hay otras cosas. Aceite sí, en la ensalada echarle lo que queráis. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios. 2 denarios que precisamente el otro día mirando y echando cuentecitas, hoy día sería así como €1,21. Que claro, en aquella época era mucho. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor. Jesús usaba diversos métodos para enseñar a la gente y poder ilustrar las verdades de la palabra. Si hay una parábola conocida en la Biblia por casi todos, es esta del buen samaritano. Además es tan sumamente sencillita que cualquiera puede entender su significado. ¿Verdad que sí? Venga, ¿quién quiere subir a acabar el mensaje? Todos no, ¿eh? De uno no. Vemos que nos presenta 2 mandamientos que en realidad es uno solo. ¿Cuál es? Amarás, ¿verdad? Si nos fijamos, consta este mandamiento de 2 dimensiones, que son verticales y horizontales al mismo tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Porque el amor debe ascender hasta Dios a la vez que se extiende a los hombres. Es decir, el amor sube y baja de Dios, pero a su vez es extensible a los hombres. Por eso es a la vez verticales y horizontales. Sube a Dios y se extiende por los hombres. La verdad, hablando del intérprete de la ley o del escriba, como nos dice la palabra, esto lo hizo, como hemos dicho, para probar a Jesús. Es decir, que la pregunta no fue hecha con honradez, con buena fe, pero sí es cierto que verdaderamente fue una pregunta interesante. Jesús, si así lo hubiera querido, habría rechazado la pregunta y no le hubiera contestado nada a este joven intérprete o al escriba de la ley, ya que esta era una pregunta, vamos a decir, trampa, con muy malas intenciones. Pero ¿por qué Jesús no rechazó esa pregunta? Porque le vino muy bien, porque la utilizó como base para poder hablar del amor divino. El escriba fue a cazar y resultó que el cazado fue él. No existe nada que pueda impresionar más a un escéptico que el encuentro inesperado con el amor de Cristo. Cuando éste se manifiesta en la vida de un amigo o conocido cristiano, cuando el amor de Cristo se manifiesta en alguno de nosotros y alguien lo ve, algún amigo, eso impacta. Llega un momento que cuando tú tienes
el amor de Cristo, el amor de Dios en tu vida, eso va a impactar, eso no va a pasar de largo. Los maestros ortodoxos del judaísmo enseñaban que el camino a la vida eterna era la obediencia a la ley de Moisés. Y lo que Jesús predicaba no estaba de acuerdo con lo que ellos llamaban ortodoxia, es decir, conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un momento dado, ¿verdad? Consideraban que el Evangelio de Jesús era una pura herejía. Pero atentos a cómo respondió Jesús al intérprete de la ley. Le sorprendió nada más ni nada menos que con otra pregunta. De esta forma le hizo responderse la pregunta a sí mismo, centrando su atención en la propia persona, en él mismo. Jesús hizo cambiar las tornas. Ahora el interrogado no era Jesús, sino que era el intérprete. Al preguntarle a Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fijaros que al final la respuesta era el amor de Dios, expresado en el amor al prójimo. El intérprete conocía muy bien la ley y conocía muy bien lo que dice Levítico 19:18 cuando dice: no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso el intérprete de la ley, el escriba, lo conocía muy bien. Tenemos que renovar y fortalecer cada día, hermanos, nuestra entrega de amor a Dios, sintiendo en nuestros corazones la necesidad de amar cada día más y a los demás. La cosa es tan sencilla como esto. Si tienes un perfecto amor hacia Dios y también hacia tu prójimo, tienes ya todos los requisitos cumplidos. Y si no, meditar y veréis cómo es cierto. Si tú tienes amor al prójimo, no te vas a meter con él, no le vas a insultar, no le vas a robar, no le vas a matar. Todo lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque tienes el amor de Dios y amor a tu prójimo. Entonces, si cumples con el amor a Dios y a tu prójimo, tienes ya prácticamente todos los requisitos cumplidos. No necesitas más. ¿Qué más quisiera el Señor? Que todos tuviéramos estos dos requisitos bien aprendidos y llevados a la práctica. Amarle a Él y amar a nuestro prójimo. El problema es que el amor del hombre, por su propia naturaleza, no es capaz de amar así, de esa manera. Es necesario es necesario nacer de nuevo, buscando ese amor como don y fruto del Espíritu Santo, no de cualquier manera. Recordemos que el amor verdadero es como la cruz, como esas dos dimensiones. Por otro lado, vertical, y se refiere a nuestra comunión con Dios y a la forma en que Él descendió a nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pero también, como decíamos antes, está el horizontal. Crece fortaleciéndose a medida que alcanza a todos los seres humanos que nos rodean. Gloria a Dios. El intérprete no se quedó conforme cuando Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Dijo: no, yo con esto no me conformo, yo no me quedo tranquilo. Lo que hizo es ponerse a la defensiva. ¿Para qué? Para que no se le notase su falta de amor por cierta gente, en este caso los samaritanos. Es por eso que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Como se dice coloquialmente, le quiso pillar los deditos a Jesús.
pero eso no lo consiguió. El intérprete sabía que él no tenía esa clase de amor a la que Jesús se refería, y entonces se sentía mal también, porque vio que se la había descubierto. No pudo ocultar nada. Tengamos muy en cuenta una cosa que hay que saber, que la tradición judía se limitaba el concepto de prójimo a los demás judíos, no a los que no eran judíos. Esos no eran prójimos. Esos para los judíos, entre comillas, eran primos, pero no prójimos, que empieza por P también, pero no tiene nada que ver de ser un primo a ser prójimo. Entonces la tradición judía decía que tu prójimo era el otro judío, tu vecino, tu hermano, pero no los demás. Claro que para él había personas a las cuales no existía ninguna obligación de amar. Aunque la verdad suene duro, hoy día, y aun dentro de la Iglesia del Señor, existen personas que creen no tener obligación de amar a otras ciertas personas, de la congregación o de fuera. Entonces ahí no se refleja el amor de Dios, ahí no hay prójimo. ¿Y Jesús qué hizo? Respondiendo al intérprete de la ley con la parábola del buen samaritano. Ahí ya lo chapó. Jesús con esta parábola, ¿qué hace? Nos enseñó que no existe justificación ninguna, no hay ninguna razón por la cual tengamos derecho a privar de amor y ayuda a los demás seres humanos. Eso en la palabra de Dios y en el corazón de Dios no existe. No hay nada que justifique el que no amemos al prójimo. No importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa las creencias religiosas o políticas o la clase social que tenga. Sabed que el camino donde aquel hombre recibió una paliza y le robaron, le llamaban curiosamente la vía sangrienta, que ya solo con ese nombre, con ese apodo que tenía ese camino, ya se le debería de quitar las ganas a cualquiera de pasar por ahí. ¿Y eso por qué? Debido a las múltiples lesiones que recibían todos aquellos que iban por allí y les robaban, que les metían una paliza que los dejaba doblados. Hay algo que está muy claro. Desde la caída de nuestros primeros padres, este mundo pasó a ser una auténtica cueva de ladrones. La persona que aún necesita a Cristo, que no tiene, va descendiendo. Aquel que no lo tiene va descendiendo. El infierno siempre está hacia abajo y el pecador se encamina hacia él. Quizás se halle probablemente herido y agonizante, que puede ser, ya que esto es lo que hace el pecado en el ser humano. Te va matando. El pecado arrebata todo. Te aparta de la santidad, te aparta de las personas y al final mueres en tus delitos y transgresiones, aquellos que son pecadores. Los ladrones simbolizan al mismísimo diablo. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, verso 8. Todos los que antes a mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Hasta dónde, una buena pregunta, hasta dónde un cristiano creéis que debe manifestar su amor práctico hacia los demás, no teórico? Jesús nos cuenta que primero, como hemos visto, pasó un sacerdote por el otro lado del camino. Se supone que era un hombre cuidadoso con sus obligaciones, porque antes hemos visto de qué sacerdote hablábamos. Pero el hombre que estaba al otro lado del camino se conoce que no era digno de que este sacerdote se fijara en él.
Quizás por sus creencias pensaría que quedaría impuro por la sangre que aquel hombre tenía de la paliza que le habían dado. Sea lo que fuere, está claro que no quiso implicarse para nada en socorrer a este hombre. Este sacerdote simboliza el ritualismo y el ceremonialismo, que para nada, por supuesto, tienen poder para salvar. Después de este nos cuenta que pasó el levita, que miró y tampoco hizo nada. Siguió adelante por el otro lado del camino. Pudo sentir quizás curiosidad, pero nunca compasión. Aquí, por lo que se ve, estos dos pasaron, miraron y dijeron: uy, quita, sal corriendo. Pero también en la propia iglesia del Señor hay muchas personas que quieren ver, que quieren saber de muchas cosas, pero de ayudar y de implicarse, nada de nada. Es como el levita y el sacerdote. Miran desde lejos, quieren enterarse de todo, pero no se implican en nada. Este levita simboliza el ¿qué? El legalismo, que tampoco sirve para salvar. Y es más, cometió además un pecado de omisión. Si vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 23, escuchad lo que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Lo uno no quita lo otro. Y por último, pasó el samaritano, vino cerca de él y viéndole, nos dice la palabra que fue movido a misericordia. Seguro que todos los que escuchaban a Jesús pensarían, o a lo mejor les hubiera gustado, que en vez del samaritano fuera el sacerdote y el levita quien socorrieran a aquel hombre. Y jamás pensaron que la misericordia partiría de un samaritano. ¿Cuántas veces te tienden la mano personas que ni tú mismo te lo esperas? ¿No os ha pasado a vosotros? Porque a mí sí. A veces me han venido ayudas de sitios que ni me lo he esperado, porque ni son de la iglesia, ni pasan por la acera, ni miran desde enfrente, como el levita o el sacerdote. Pero qué curioso, los samaritanos no querían, fijaros, no querían ni que Jesús pasara por su territorio. Sin embargo, este samaritano dejó los perjuicios a otro lado. No le importó ni la raza, ni el color, ni la religión, nada le impidió, nada tuvo la suficiente fuerza para que este hombre fuera a ayudar a otro ser humano que estaba maltrecho. Este buen samaritano, ¿qué simboliza? El amor, simboliza la compasión y misericordia hacia los necesitados. Y eso mismo es lo que tenemos que simbolizar todos nosotros: el amor, la misericordia, la ayuda hacia el prójimo. Estoy plenamente seguro que todos siempre tenemos, y no pocas ocasiones, de actuar como actuó este buen samaritano. Otra cosa es que pasemos de largo y miremos, y otra cosa es que nos quedemos y nos impliquemos. La pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Jesús: ¿quién es mi prójimo?, no vale nada, absolutamente nada, para la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, a nosotros mismos, por supuesto. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué clase de prójimo soy yo? ¿Estaríamos dispuestos
hacernos esa pregunta y hallar la respuesta? ¿Qué clase de prójimo soy yo? Señor, ¿tú crees que yo soy un buen prójimo? ¿Tú crees que yo te amo? Porque si yo te amo, tengo que ser un buen prójimo. Entonces me encuentro como el hámster dando vueltecitas en la rueda. Pero ¿qué tienes que hacer? Bajarte de esa rueda, parar, meditar, orar, y el Espíritu Santo te dará la respuesta si te dejas guiar por él. Amén. Esta pregunta sí que es importante que hallemos la respuesta y pronto, porque hoy y ahora estamos aquí, pero dentro de 5 minutos, ¿quién nos dice que vamos a seguir? Porque el Señor nos dice la palabra que viene pronto y hemos de estar preparados. Amén. Este buen samaritano, podríamos decir, que a día de hoy le podemos nombrar prójimo modelo. Su amor hacia los demás era genuino. Pero ¿y el nuestro? ¿Nuestro amor hacia los demás cómo es? ¿Es genuinamente generoso o genuinamente inexistente? Eso es algo que cada uno tenemos que preguntarnos. Analizándonos cada uno y ver si verdaderamente tenemos ese celo y ese amor por ayudar que tuvo ese buen samaritano, que consistió en amor, tiempo, esfuerzo y dinero, ya que lo primero que le movió, ¿qué fue? El amor. Lo segundo, el tiempo no le importó. Estuvo allí el tiempo que tuvo que estar, curándole de primera mano, luego le llevó a aquella posada. Eso también que requirió un esfuerzo. Y por último, no le importó ni el dinero, porque una vez que estaba atendido todavía dejó dinero para que lo siguieran cuidando. Dio todo, ¿por qué? Por amor. E incluso cuando se tuvo que marchar, ya digo que dio dinero para que lo siguieran cuidando. Pero el ayudar a alguien no siempre requiere gastos y esfuerzos económicos ni esfuerzos físicos. No, porque ahí estamos en un error. ¿Cuántos conocemos cada uno que están faltos de cariño, que lo están pasando mal, que necesitan un abrazo de hermano, que necesita de oración? ¿Cuántos? Entonces, ¿verdaderamente nosotros somos proveedores de eso? Porque el dar un abrazo a un hermano no cuesta dinero ni esfuerzo. El decirle Dios te ama y yo también tampoco cuesta ni dinero ni esfuerzo. El tema es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Es posible que mires y pases de largo como hizo el sacerdote y el levita? Si algo Jesús nos quiso dejar muy claro, es que el amor al prójimo nunca ha de ser calculador ni restringido. No se trata de cubrir ningún expediente. Ay, para que me vean, para que el Señor no se enfade. No, sino de derramar todo ese amor que Dios nos ha dado gratis sobre el prójimo, sobre aquellos que tenemos al lado y nos necesitan. Si no de no hacerlo así, no podemos decir nunca que amamos a Dios. Es imposible. Si el amor es verdadero, no hay interés ninguno hacia el prójimo. Os diré, en el siglo I, los griegos usaban 3 palabras distintas para definir el tipo de amor. Una era eros, que era un amor de tipo sexual. Otro amor era el amor filia, se refería a la amistad y al amor fraterno. Pero luego estaba el amor ágape, era el interés profundo y el amor siempre dispuesto a sacrificarse
sin pedir nada a cambio, un amor totalmente desinteresado. Y este es el amor más grande, ya que es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Asimismo, el amor que quiere también Dios que tengamos hacia nuestro prójimo. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si tú no amas, tú no conoces a Dios. Y ya, hermanos, vamos terminando este mensaje. El amor de Dios, la prioridad en tu vida. Solo recordemos una vez más Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y mayor de todos los mandamientos. Y el segundo, ¿verdad que lo sabemos todos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es imposible llegar al segundo si antes no somos capaces de cumplir al primero. Lo principal, amar a Dios. Y termino diciéndoos que el amor es el camino por el cual el alma humana pasa del egoísmo a la entrega y de la soledad a identificarnos con el resto de la humanidad. Os haré un comentario. En el siglo II hubo un filósofo griego llamado Celso, que escribió muchos textos en contra de los cristianos y curiosamente yo creo que por eso pasó a la historia. Pero entre las muchas cosas malas que pudo decir de los cristianos, curiosamente dijo algo maravilloso. ¿Sabéis qué fue? Dijo: estos cristianos se aman antes de conocerse. ¡Gloria a Dios! ¡Qué amor más profundo!, ¿verdad? Y eso lo dijo un hombre que se ganó la vida hablando mal de los cristianos. Me imagino que para él esto sería un defecto, amarse antes de conocerse. Pues que hoy día, con la ayuda de Dios, después de tantos siglos, puedan seguir diciendo lo mismo de nosotros. Estos cristianos, esta gente de labradores del reino, se aman antes de conocerse. Con que vamos a conocernos bien, hermanos, porque si nos amamos antes de conocernos, cuando nos amemos, esto va a ser una bomba. Amén. Que Dios os bendiga.